vamos a aclarar algo muy interesante, y es lo siguiente. Si nosotros ya sabemos que la filosofía no puede ser relativa, ni que la física puede ser relativa, ni que las opiniones pueden ser relativas, tú dirás, entonces, ¿qué son? Entonces alguien dice, si no son relativas, tienen que ser absolutas. Y vamos a ver que sí son absolutas, pero en el caso de la filosofía y de las opiniones, estas tienen un funcionamiento diferente. ¿En qué sentido? En que la filosofía es absoluta, pero ¿en qué sentido? En el sentido en que tiene principios, en el sentido en que tiene bases, en el sentido en que sí tiene una situación general compartida, ¿cierto? Por ejemplo, las opiniones como base, aunque sean opiniones problemáticas, que poco a poco, al ir mejorando estas opiniones, van construyendo un conocimiento filosófico, un conocimiento más profundo, más atinado o más acertado que simplemente quedarse en el mero terreno de una opinión problemática. Entonces mira qué interesante. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Como ya vimos que la filosofía no puede ser relativa, por lo que implica ese término, ¿qué tiene que ser entonces? Absoluta. ¿Pero en qué sentido va a ser absoluta? ¿En qué parte de opiniones generales? Las opiniones que las personas tienen, y estas opiniones las podemos ir cambiando, mejorando, refinando, estructurando, y ahí se va generando este conocimiento filosófico, se constituye el conocimiento filosófico. Tiene que ser en ese sentido absoluto, es decir, en el sentido en que parte de una situación general innegable, y es que la filosofía tiene a su base opiniones que al haberse ido mejorando han terminado llegando a una situación de conocimiento, pero siempre partiendo de bases, de una situación general innegable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya vimos que la filosofía no puede partir de un vacío, ni que se construya sobre un sinsentido, sino, o sea, que no puede ser relativa, sino que tiene a su base estas opiniones que, problemáticas o no, pues las vamos a ir mejorando y refinando. Es en ese sentido en que la filosofía adquiere un carácter de absoluto, ¿cierto? No es que todo lo que esté diciendo la filosofía es lo verdadero, es lo cierto, es lo innegable, es lo incuestionable. No, todo lo que diga la filosofía se puede cuestionar. Las opiniones que tengamos las podemos cuestionar, pero si seguimos esta lógica que estamos mostrando para la filosofía, lo que nos damos cuenta es que en la medida en que las opiniones son generales, aunque problemáticas, si nosotros construimos conocimientos más refinados, conocimientos más valiosos, más claros, con más información, teniendo, digamos, cuidado en el detalle de los análisis, ese tipo de conocimiento se termina configurando como un conocimiento que nosotros decimos es el más cierto que tenemos hasta el momento. Y en ese sentido, digamos que va a ser un conocimiento muy difícil de estar cuestionando, pero eso no quiere decir que no se vaya a cuestionar. En ese sentido tenemos que entender el funcionamiento de la filosofía, el funcionamiento de las opiniones. Las opiniones, ¿en qué sentido son absolutas? En que los seres humanos comparten todos opiniones. Esas opiniones, digamos, aunque son problemáticas algunas, siguen siendo opiniones. Es decir, en ese sentido son absolutas, que la gente va a tener opiniones verdaderas, unas más verdaderas que otras, unas más falsas que otras, sí, pero opiniones en últimas, y nosotros vamos a poder, digamos, irlas reflexionando, irlas meditando, irlas cambiando, ¿cierto? Porque recordemos el absurdo en el que caemos cuando sostenemos que las opiniones son relativas.
este enfoque que le estamos dando al conocimiento de en qué sentido la filosofía es absoluta o en qué sentido las opiniones son absolutas es un sentido muy valioso. ¿Por qué? Porque acá cualquiera cuando tenga una opinión sabe que va a poderla cuestionar, va a encontrar medios para cuestionar su opinión, para analizarla si la quiere hacer, porque ella sabe que parten de, digamos, de una situación en la que la base es la opinión, que la opinión puede tener contenidos de verdad o de falsedad y que va a poder investigar y que va a poder reflexionar su situación con los otros, con la información que tenga, con cómo esté el mundo, la sociedad, con sus amigos, con los problemas, va a poder analizarla, va a poder juzgarla desde una base, desde la base de que, bueno, tengo una opinión, ¿cierto? Puedo dudar de que tenga una opinión, pero no puedo, digamos, dudar de la duda misma, por decirlo así. Es decir, ya tengo una base innegable. Estas opiniones no quedan entonces en el vacío, sino que hay un asunto general, es como un primer pilar. Esto lo digo porque la creencia de que las opiniones son relativas, aunque sea un asunto absurdo por definición, las personas empiezan a analizar el mundo a partir de ese absurdo o de ese vacío o de esa creencia errada de que supuestamente las opiniones son relativas. Y aunque las personas pueden realizar análisis bajo esa lógica problemática, a la vez se terminan enredando en muchas situaciones. Porque se enredan, porque no descubren esa situación compartida de las opiniones, esas bases comunes de reconocer que la filosofía, ni las opiniones, ni el pensamiento pueden ser relativos, y que en la medida en que no pueden ser relativos, desde ahí entendemos cómo construir conocimiento compartido. Como muchas veces las personas se pierden de esto, de esta base, desde esta situación común, terminan inventando cualquier cosa o escudándose para no pensar, terminan cerrándose a la reflexión con los demás. En cambio, ya aclarado cómo funcionan las opiniones y la filosofía, las personas saben que lo que está haciendo un otro, nosotros lo podemos meditar, o que lo que estamos haciendo nosotros podemos meditarlo de una manera más llevadera, porque estamos reconociendo principios claros para hacer análisis de lo que nosotros estamos viviendo o juzgando en sociedad y en relación con los demás. Entonces, que no se entienda que asumir que las opiniones son absolutas o que la filosofía es absoluta, que no se entienda esto como que cada que una persona habla está diciendo, o sea, que reconoce todos los elementos y sabe todo de todo. No, sino que a la base, de manera general o de manera absoluta, las personas pueden hacer filosofía y las personas pueden hacer opiniones, ¿cierto? Pero hay que analizar esas opiniones y hay que analizar esa filosofía que se está haciendo, esos contenidos de verdad y falsedad que se estarían construyendo en torno a la física, en torno a la filosofía, en torno a las opiniones y demás conocimientos, pero ya con bases claras. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite entender, bueno, qué es lo que tenemos en común de manera absoluta. Podemos hacer filosofía, podemos hacer física, podemos construir opiniones, pero hay que analizar, bueno, qué es lo que estás opinando tú. Podemos analizarlo, podemos compartirlo. ¿Qué es lo que filosóficamente estás asumiendo? Podemos analizarlo, compartirlo también. Y sobre la física también pasa lo mismo. Así que nada, ahí te dejo esta reflexión, este análisis, espero que te guste y recuerda pues que el conocimiento está para ser compartido.